Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Vamos a hablar por algunos domingos sobre el reino de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 4:17 que el tiempo se había cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Jesús envió a Juan el Bautista primero, que era una voz, ¿no? Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué decía esa voz que clamaba? A través de la profecía de Isaías, Juan el Bautista tomó esa palabra y ¿qué dijo? Soy una voz que clama en el desierto. Preparad vuestros corazones, porque viene uno, dice, ¿no? Que es mayor que yo. Dice que no soy digno de desatar las sandalias encorvado. No soy digno, pero Él es más poderoso. Él viene a anunciar el reino de Dios. Y debo decirles que el mayor tiempo que Jesús utilizó, desde los 30 hasta los 33 años que Él murió, el mayor tiempo lo utilizó, ¿saben para qué? Para hablar sobre el reino de Dios. ¿Habló sobre salvación? Claro que habló, vino a traernos salvación. ¿Habló sobre arrepentimiento? Claro que habló sobre arrepentimiento. Pero el tema central de Jesús fue acerca del reino de su Padre. Y dijo Él, para esto fui enviado a la tierra, para hablar sobre lo que el Padre me dijo que hable. No hablo lo que yo quiero, dijo Jesús. Hablo lo que el Padre me envió a hablar. ¿Y de qué hablaba? Del reino de su Padre. Hay un reino, hermanos. Hay un lugar que el Señor tiene preparado. Entonces, ¿qué decía el Señor? El reino de Dios se ha acercado. ¿Saben? Jesús no hizo ninguna introducción para hablar sobre su reino, porque era algo que los judíos, los hebreos en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos conocían y sabían que había un reino que tenía el Señor preparado para ellos. Entonces ellos ya sabían, Jesús no necesitó hacer una introducción. Jesús directamente empezó a hablar sobre el reino, que el reino se estaba acercando a ellos. Y Él era el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra reino? La palabra reino viene de la palabra griega basileia, que significa y habla de poder, habla de dominio, habla de territorio, habla de una autoridad real, de una realeza, de una dignidad real. Y claro, por supuesto que significa reino. La palabra basileia significa reino. Pero habla de un rey que es soberano, que tiene poder. Habla de una realeza, de una dignidad, de una función que tiene ese rey. Habla de un territorio, de un lugar donde tiene autoridad ese rey, donde hay un lugar, un territorio que es sumiso a la autoridad del rey, ¿no? Esta palabra basilea también significa reinado, poder absoluto, pleno ejercicio del poder. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Pero cuando Dios primero creó al hombre, dice que lo puso en un lugar, ¿para qué? Para señorear, para tener autoridad, para, vamos a decir la palabra, gobernar, ¿no? Para tener dominio. El hombre fue creado perfecto y fue creado con esa autoridad, con ese dominio. ¿Por qué? ¿Qué quiso hacer el Señor? Cuando creó los cielos y la tierra, dijo, bueno, ahora voy a poner a alguien que tenga autoridad, que inclusive tenía inteligencia. Le puso nombre a todos los animales, ¿no? Tenía dominio, tenía autoridad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quiso poner al hombre en la tierra para que el reino de Dios también esté sobre la tierra. Para que el sistema, hermanos, de Dios esté sobre la tierra. En esta tierra nosotros vivimos bajo otro sistema. El sistema de este mundo es contrario al sistema de Dios. Por eso cuesta tanto formar una iglesia. ¿Por qué cuesta formar una iglesia? Levantar una iglesia, establecer una iglesia en un lugar. Porque va en contra del sistema de este mundo, de los deleites de este mundo. Va en contra de la iglesia. ¿Saben? Los cristianos, hermanos, en el primer tiempo, en el primer siglo, no eran aceptados, no eran amados, no es que le decían, qué lindo, ahora tenemos más cristianos en esta ciudad. Eran odiados, eran rechazados. ¿Por qué? Porque querían implementar el reino de Dios en la tierra. Querían implementar las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Eran odiados. ¿Saben? Hoy en día estamos viendo cada vez más que los cristianos son más amados que odiados.
O lo veo yo o lo ve usted también. ¿Por qué? Porque no están implementando el reino de Dios. Están suavizando el reino, están denigrando el reino de Dios y predicando otro evangelio. Entonces son aceptados. Entonces, Basilea denota el orden de Dios establecido a través de Jesucristo. Este reino, hermanos, de que les estoy hablando y les voy a hablar en estos días, en estos domingos. Este reino es real, es celestial, pero también se desarrolla en el corazón del creyente. En nuestro corazón, ¿a través de qué? A través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El reino también está dentro tuyo, está viviendo dentro tuyo. Y tú tienes que expresar el reino de Dios a través de tu vida, a través de tu boca. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Mira, ahí está la palabra, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al hombre, le dio autoridad, dominio, gobernabilidad. ¿Qué hizo el hombre? Un día, no sabemos cuánto pasó. Ahí vemos el capítulo 1 y el 2 que todo estaba bien, pero ya en el capítulo 3 el hombre había caído. No sé si fueron unos días, posiblemente haya sido años, eras geológicas, no sabemos cuánto pasó. No sabemos cuánto tardó el hombre, pero un día entregó esa autoridad. ¿La entregó a quién? Al diablo que lo tentó, ¿no? Y el hombre perdió la imagen del reino de Dios, la autoridad del reino de Dios, la perdió, la tiró a la basura. Por eso vemos cuando Jesús es tentado, hermanos, en el desierto, ¿qué le dice Satanás? ¿Qué le muestra? Los reinos. ¿Cómo le muestra los reinos? Si esos reinos eran del Señor, no, le muestra los reinos porque le dice, todo esto me fue entregado a mí. Me fue entregado los reinos de la tierra. Satanás quiere imponer su reino, hermanos, que va en contra del reino de Dios. Y yo se lo voy a entregar, te lo voy a entregar a ti, Jesús. No tienes que sufrir en la cruz. Te lo voy a dar, mira qué bueno que soy. No tienes que morir. No tienes que ser un cordero inmolado. Ahí estaba, hermano, esa fue la tentación más grande de Jesús. No fue la cruz, fue los reinos que le quiso entregar el diablo, porque él dijo, a mí me fue dado. ¿Quién se lo dio a él? Se lo dio a Adán, cuando desobedeció a Dios. Le entregó todo eso, hermanos, toda esa autoridad, todo ese poder. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos que predicar sobre el reino. ¿Por qué? Porque ese es el llamado nuestro, predicar sobre el reino de Dios. Yo estaba pensando estos días, la iglesia en todo el mundo está discutiendo si hay que aceptar o no a los homosexuales o a las lesbianas. Miren, están discutiendo si hay que aceptarlo. ¿Qué dijo Jesús? Al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Y nosotros lo vamos a echar fuera? Si nuestro Señor no lo echó fuera. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el evangelio cambia. Y eso es lo que nos está predicando. El evangelio transforma. Tú vienes a Cristo y Cristo te ama tanto que te va a transformar para que no vivas una vida mediocre. El pecado degrada la creación de Dios. Dios te ama, pero te ama tanto que no va a permitir que cumplas y hagas esos pecados. El evangelio cambia y es lo que tenemos que levantar en este país. Aquí, hermanos, las iglesias están viendo si los aceptan o no. ¿Saben qué? ¿Saben cuál es el problema? No es aceptarlo o no aceptarlo. El problema es que la iglesia no tiene el poder para cambiar una vida. No tiene poder. La iglesia perdió el poder. Por eso está en problema la iglesia en este país y en el mundo. Está en problemas porque no predican un evangelio que cambia, que transforma. Tú vienes a Cristo, no puedes ser el mismo. Porque el evangelio cambia vidas. Transforma el poder de Dios. Yo conozco el poder que cambia, hermanos. Claro, no soy perfecto, no lo seré. Tengo pecados como tú y yo, todos tenemos pecados. Pero a mí el evangelio me cambió cuando fui a Cristo, a los pies de Cristo, no fui el mismo. Me quitó los vicios, me quitó un montón de cosas. Porque el evangelio cambia. Y el evangelio es el reino de Dios. Jesús, ¿saben cuál fue el mensaje? Que el evangelio cambia. Que el evangelio transforma. Entonces el hombre
regaló la autoridad, le regaló ese gobierno, la perdió. Se rebajó, hermanos, a una posición tan baja como hoy los seres humanos. Sin Cristo nos rebajamos tanto a una posición tan denigrante. Hombres y mujeres se rebajan a una posición de mendigos. Mendigamos, estamos todo el tiempo mendigando, tratando de subsistir, tratando de mendigar el amor. Estamos mendigando el amor, estamos mendigando todo el tiempo. Pero ¿saben? Cuando Dios creó a Adán, lo creó no en una posición de mendigo, lo creó en una posición de hijo. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó como un hijo. ¿Y saben qué? ¿Saben en qué se ve ese punto? En que cuando Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, Dios no envió un ángel. No es que agarró y dijo, a ver, Miguel, si tú tienes la opción de mandar a morir a tu hijo, hermano, tú, ¿vas a mandarlo a tu hijo a morir o a algún vecino por ahí? Vas a decir, no, que vaya a otro, ¿no? Agarremos al arcángel Miguel, hubieras dicho tú, ¿no? Agarremos a Gabriel. O tiene tantos ángeles el Señor que va a mandar a su hijo justo, habiendo tantos millares de ángeles. ¿Quién lo haría eso? Nadie. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que se debía pagar por la vida de un hijo. Dios no creó un ángel en Adán, creó un hijo. Y la única forma de pagar por Adán, por lo que Adán hizo, era mandar a un hijo a morir. Es como cuando tú dices, tienes una deuda de $1000 y tienes 500. No puedes pagarla con 500. Necesito 500 más, porque son 1000 los que debo. ¿Y ahora cómo hago? Y apareció el único hijo de Dios, que valía lo mismo que el hombre había sido creado. Un hijo. Tuvo que enviar a un hijo con el valor exacto para retomar la autoridad que el hombre había perdido. El valor de tu vida es el valor de un hijo. ¿Y qué hijo? El Rey de Reyes y el Señor de Señores murió. No podía morir otro. Porque no era suficiente la suma que había que pagar por el error de Adán. Por eso Jesús, ¿quién es? El segundo Adán. En la Biblia, tú puedes leer. El primer Adán cayó, el segundo Adán fue Cristo. El que pagó por ese rescate. Para que tú y yo hoy estemos en una posición de hijos, no de esclavos. Nacemos con una posición de esclavos. Y lamentablemente muchas veces en Cristo nos mantenemos en una posición de esclavos. Y no comprendemos que tenemos autoridad, hermanos. Por eso no podemos orar. No tenemos autoridad. Por eso muchos no pueden predicar. No tienen autoridad para predicar. Entonces la iglesia un día se amoldó a un sistema chato, hermano. A un sistema pobre del evangelio. Me acuerdo una vez que habíamos viajado con Priscila tenía 2 años. Habíamos viajado a Nueva Zelanda y estábamos predicando. Y me encontré en una comida con unos pastores y le dije a un pastor neozelandés, tengo una serie, hermano, de santidad para predicar. Son 5 sermones. Y me dijo, no, pero son sermones, hermanos, tremendo de santidad. No, si usted llega a predicar santidad en mi iglesia, no queda nadie, me dijo. Entonces mejor dije que no quede nadie, hermano. Es que esa palabra ofende a la gente, ¿sabe? Ya está desvirtuado, me dijo, eso ya es algo viejo, predicar así. Predicar la venida de Cristo también, ya algunos dicen, eso ya es viejo. Ya no se predica, ¿no? La gente quiere otra cosa. Es como un menú, ¿no? Donde uno dice, yo quiero esto que se predique. Quítele un poquito la sal porque me hace mal. Quítele un poquito el sazón. Cocínelo well done. El sermón, hágalo así al gusto del cliente. Esa palabra no transforma, hermano. La palabra de Dios transforma, cambia, incomoda, pero en el buen sentido. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que después de la caída de Adán, Dios está buscando en quién confiar, en quién establecer su reino, hermanos. Busca a Abraham, le da palabras a Abraham de que a través de él iba a venir un pueblo, ¿no? Que iba a ser bendecido,
y luego Isaac, y luego Jacob, que es Israel. Y en Israel Dios dice, ok, voy a elegir a este pueblo, el pueblo de Israel, lo voy a elegir para que ellos establezcan mi reino sobre la tierra. Y voy a hacer un reino, ¿qué dice allí? De sacerdotes. Miren, Éxodo capítulo 19, versículos 5 a 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, miren, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor, y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa, que significa gente apartada para mí, elegida para mí. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Israel? El mayor propósito es que iba a levantar de ellos un reino. Fíjense, ahí está la palabra reino. Está hablando de que no solamente uno iba a ser el sacerdote, todos iban a hacerlo. Todos iban a estar preparados para orar a Dios. Todos iban a estar preparados para comunicarse con el Señor. No solamente uno, todos. Y un reino y gente, dice, santa. ¿Ellos qué debían? Cumplir con el pacto de obediencia para que el reino se mantenga en ellos. ¿Qué pasó con Israel? Israel empezó a vender sin querer el reino cuando se iba con otros dioses. Dios que los ponía venía un pueblo y ¿qué hacía? Los llevaban cautivos. Era la única manera de que vuelvan a Dios cuando iban cautivos. Y así estaba el pueblo de Israel. Eran cautivos, eran libres. Eran cautivos, eran libres. Eran cautivos, eran libres. Pero Dios promete bendiciones, hermanos, no solamente un pacto. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Jehová, dice, enviará bendición sobre tus graneros y hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 12. Esas son las bendiciones que iban a venir sobre Israel. Pero también, ¿qué dice luego? Que iban a venir maldiciones si el pueblo se apartaba del plan de Dios. Dice, esas maldiciones que son, dará Jehová por lluvia a tu tierra, en vez de lluvia, polvo y ceniza. Miren, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Eso es cuando ellos se apartaban del plan del reino de Dios, del plan que Dios tenía sobre Israel. Pero Dios tenía algo mucho mayor que solo establecer un reino sobre la tierra. La promesa de que había un reino en los cielos. Un lugar. Dios tiene un reino, hermanos. Vamos a hablar más adelante en estos domingos. Pero Dios tiene un reino, un lugar preparado. Dice la Biblia que allí las calles son de oro. Y allí está el árbol de la vida. Y hay una fuente. Y dice que Jesús secará toda lágrima. ¿Saben qué significa? Que aquí hay mucho sufrimiento. Pero cuando estemos allá en el reino de nuestro Padre, Él va a quitar las últimas lágrimas y va a decir, no vas a sufrir más. No va a haber más lloro, más quebranto. Allí, hermanos, va a haber paz. Pero también va a haber un lugar donde va a haber, ¿qué dice? Lloro y crujir de dientes, que nunca se terminará. Un lugar donde hay dolor. Jesús vino a la tierra a anunciar el reino de Dios. Ahí está Juan el Bautista. ¿Qué dice? Preparen sus corazones. Claro, debía uno preparar sus corazones, porque así como está uno no podía recibir el reino. Hermanos, el reino no se recibe así por recibir. Es como cuando uno va a la iglesia y tiene que cantar o tiene que... No va uno así y canta. Uno tiene que preparar su corazón. Y Juan el Bautista, el mensaje que era, preparen sus corazones, porque viene el reino de Dios. Ya el reino de Dios está sobre nosotros. Y cuando los judíos escuchaban esto, ¿saben qué pensaban en sus mentes? Se terminó la tiranía romana. Ahora viene el hijo de David. Miren, a ellos le hablaban de David. Y nosotros leemos en la Biblia sobre el rey David. ¿Qué era? Un rey con autoridad, con poder, con un ejército. Poder político también, claro.
pero con un ejército. Ahí estaba el rey David estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Entonces ellos pensaban que Jesús iba a venir con esa autoridad como David y con ese poder. Pero Jesús vino, hermano, naciendo en un pesebre, en un lugar. De hecho, cuando preguntaron, ¿y de dónde nació? Ah, de Belén de Judea. ¿Algo bueno puede salir de ahí? Miren qué lindo nosotros, no sé de dónde tú has salido, ¿no? Si es conocido tu barrio o no. Por ahí alguien dice, ¿qué puede salir bueno de ahí? Puede salir muy bueno. No importa de dónde salgas. Lo importante es en el caminar a quién aceptas en tu vida para que haga la obra en ti. Y ese Jesucristo es. Amén. Entonces miren, los judíos ¿qué decían? ¡Qué bueno! Eso significa que Él va a tener autoridad para expulsarnos del control romano. Significa que iban a recuperar la independencia como nación. No la recuperaron, la independencia. Porque Jesús vino a traer un poder espiritual, no un poder natural. Va a llegar el día donde Él va a tomar control de todas las cosas. Va a venir, dice la Biblia, en el poder. En los cielos dice que vamos a verlo, cómo va a venir, hermanos, a establecer el reino en la tierra completamente también. Va a venir con autoridad. Pero en este momento no vino así. Entonces a ellos les llamaba la atención, porque esperaban ese rey militar, que venía con la autoridad. Pero Jesús vino con autoridad espiritual para restaurar, ¿saben qué? El pecado. Y para restaurar la posición que tú y yo tenemos como hijos. Porque si no somos hijos, somos esclavos. Esclavos de los vicios, esclavos del pecado, no teniendo control de nuestra vida, esclavos de las emociones. Entonces Jesús no era un guerrero militar, ni siquiera intentaba organizar un ejército para liberarlos del poder romano, no. Ni siquiera venía hablando en contra de los romanos. Miren, Israel estaba presa de los romanos y Jesús en ningún momento habló mal de los romanos. Él nació y estaba él mismo bajo el imperio romano. De hecho, cuando él iba de acá para allá, Pilato y Herodes lo tenían, hermanos, como una persona, como alguien que lo llevan de acá para allá. Él hasta en eso tuvo que padecer, el Hijo de Dios. Tuvo que hasta pagar impuestos, miren. El dueño del universo. Pero ¿sobre qué Jesús predicó? ¿En qué se enfocó Jesús? ¿Saben? El tema principal fue el reino de Dios. Claro, predicó salvación, sanó a los enfermos. El Señor habló sobre el nuevo nacimiento, pero su principal mensaje no fue salvación, aunque era tremendamente importante porque Él vino a salvarnos, sino que vino a hablar sobre el reino. Y es algo que la iglesia no puede dejar de lado. Ni tú ni yo podemos dejar de hablar sobre el reino de Dios, porque ese es el mensaje que tiene que estar en tu boca y en mi boca. En un mundo que se está perdiendo, prediquemos el reino. Prediquémosles a las familias, prediquémosles a las personas que el reino de Dios quiere acercarse a ellos y quiere vivir en ellos. Hay cerca de 100 referencias al reino de Dios a través de los evangelios en el Nuevo Testamento. 100 referencias. El contenido, por ejemplo, del Sermón del Monte, que habla sobre el carácter del cristiano, tiene que ver con aquellos que entran al reino de Dios. ¿Quieres saber quiénes entran al reino de Dios? Estudia el Sermón del Monte y vas a ver que lo que Jesús dice del Sermón del Monte es las características de aquellos que entran al reino de Dios o pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué hablamos el domingo pasado? Del joven rico. ¿Qué es lo que no pudo conseguir el joven rico? ¿Entrar a dónde? Al reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Qué imposible va a ser para ellos entrar al reino, dijo él. Porque es más fácil que pase un camello sobre una aguja, dice, que un rico entre al reino. Miren qué contradicción que tenemos ahí. Fíjate que aún no solamente en el Sermón del Monte, las parábolas que Jesús utilizó tenían que ver sobre el reino. Y en Lucas 4:43 dice, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado para esto. Y luego encomienda a los apóstoles a hablar sobre ¿qué? Sobre el reino de Dios.
Entonces el mensaje principal de Jesús fue acerca de ¿qué? Del reino. El problema que estamos teniendo en estos últimos 2000 años desde que Cristo vino es que hemos perdido el mensaje del reino. Mateo 4:7 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la puerta para conocer el reino de Dios? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Hoy en día tú hablas del arrepentimiento y muchos dicen, no hable así, no me diga que me tengo que arrepentir, me está ofendiendo. Sí, te estamos ofendiendo, pero la palabra de Dios dice que para entrar y conocer a Cristo hay una única puerta y es arrepentirse de los pecados, tener convicción de que algo está mal y que necesita un Salvador. No hay cristianismo sin arrepentimiento. Lucas 9:11 dice, y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Queremos ver sanidades? Necesitamos predicar el reino de Dios. Muchos siguen los milagros, pero no predican el reino. Muchos quieren ser prósperos, pero no quieren predicar el reino de Dios. Una vez que predicaba, que lo aceptaban y que él lo recibía, ¿de qué les hablaba? Del reino de Dios. Y sanaba a muchas personas. Pero el mensaje del reino estaba allí. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles, hermanos? Jesús les encomendó que hablen del reino. ¿Por qué estos apóstoles trastornaron? Porque esa es la palabra. De ellos decían, ahí vienen los que trastornan el mundo. Hermanos, eran algunos poquitos. Pero esos poquitos trastornaron el mundo. ¿Por qué? Porque predicaron el mensaje del reino. No era cuán hermoso hablaban, o cuán lindas palabras decían, o qué tono de voz. Y esta es la predicación del cual el apóstol Pablo nos dice que es locura para los que se pierden. Porque el evangelio verdadero es locura, hermanos, es una locura predicar. Pero Dios dice que a través de la predicación, Él encomendó a su Hijo y a los apóstoles para que haya salvación. Porque podía haber hecho de otra manera la salvación del Señor, ¿no? Pero dijo, lo vamos a hacer a través de hombres y mujeres que prediquen la palabra de verdad. La salvación va a venir por aquellos que prediquen el reino de Dios. ¿Qué predicaban los apóstoles? Mateo 10:7 dice, y yendo, les dijo Jesús, cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Porque constantemente los discípulos le preguntaban, ¿y qué tenemos que predicar? Prediquen del reino. ¿Y cómo tenemos que orar, Señor? Cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Que no venga tu reino. ¿Dice así? Que venga tu reino. Miren, hasta en la oración está la palabra reino. Venga tu reino, o sea, que tu reino se establezca en la tierra. La iglesia se establezca y que tu reino venga. Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es el mensaje de Jesús. El mensaje del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. El reino de Dios son buenas noticias para un mundo que se está perdiendo. Para un mundo que está dejando los principios bíblicos. Seguramente recuerdes a ese discípulo que una vez le dijo a Jesús. Jesús le dijo, síganme, ¿no? Y él le dijo, sí, Señor, te voy a seguir, pero deja primero que me quede con mi padre y cuando él muera lo pueda yo enterrar. Y cuando él muera y yo lo entierre, ahí te pueda seguir, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia, ¿qué le dijo? El reino de Dios.
No hacía falta que él postergue ese llamamiento. Él estaba postergando ese llamamiento por compartir los últimos años con su padre. No estaba diciéndole a Jesús que no comparta con su padre. Le estaba diciendo, ¿cuál es tu prioridad, iglesia? ¿Cuál es tu prioridad? ¿No es predicar el evangelio del reino? O si te quedas con él, o predicas el evangelio. Pero él tenía en su corazón algo más que a Dios, como predicamos el domingo pasado. Predicar sobre el reino de Dios no es una opción, sino un mandamiento de Dios. ¿Y qué evangelio dijo Jesús que sería predicado en todo el mundo antes del fin? ¿Cuál fue el evangelio que iba a ser predicado? Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben quién está reteniendo la venida de Cristo? Y alguien va a decir, no, y el diablo, pastor. ¿No? Y uno le esquiva y mira para atrás. A ver si lo encuentro. Aquí está, pastor. Está aquí en la congregación. ¿Quién está reteniendo que Cristo venga a buscar a su iglesia? Nosotros. Mírese en el espejo. Y lo va a encontrar. La iglesia está reteniendo la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no está predicando el evangelio del reino. Por eso debemos levantarnos. Por eso no es una persona, no es un sacerdote el que Cristo en el Antiguo Testamento quería levantar una nación de sacerdotes que puedan servirle a Dios. Hermanos, no es acerca de uno, mire lo que yo puedo predicar es lo que yo puedo alcanzar, pero mira si cada uno de nosotros podemos predicar. Podemos alcanzar a muchas más personas. ¿Qué dijo el apóstol? Ya me estoy adelantando el sermón. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó. De la muerte a la vida lo llamó. Nos llamó de la muerte a la vida para que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó, porque somos linaje escogido, hermanos, nación santa. Y esta salvación no es solamente para un pueblo. Muchos se quedan en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor dijo en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Le estaba hablando Jesús a quién? A los fariseos, a los saduceos, a los judíos. Le estaba diciendo a través de estos versículos, les será quitado de ustedes porque Dios lo eligió al pueblo de Israel. De hecho, Dios tiene planes todavía para el pueblo de Israel. Pero les será quitado a ustedes y se les dará personas que prediquen sobre el reino, que den frutos dignos de hijos de Dios. Y ahí entramos tú y yo, hermanos. El Señor nos está dando su reino para que lo levantemos. Por eso hay batallas espirituales, hay batallas que quieren impedir que la iglesia de Cristo se levante. Hay batallas personales, batallas espirituales. Por eso cuando uno viene a la iglesia, ¿saben lo que está pensando mucha gente? A ver cuándo termina para irme. O hay muchos que están adorando y dicen, me quisiera ir, vámonos a casa. Pero en realidad su espíritu no quiere irse, porque su espíritu necesita al Señor. La Biblia dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois uno en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no es que la salvación es para Israel, ahora es para todo aquel que acepte el reino de Dios en su vida y camine en los mandamientos que nos dejó el Señor. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento puede entrar uno al reino. Jesús se encontró con Nicodemo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo hago, Señor? Y Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿cómo hago para entrar al vientre de mi madre? Mire, si era gordito, peor. ¿Cómo hacía para entrar? Si era gordito como yo. ¿Cómo hago para entrar al vientre de nuevo? ¿Habrá alguna operación que se haga? No se puede. Jesús se habrá reído, hermano. Un hombre conocedor de la ley, un hombre Nicodemo, conocedor de las cosas de Dios. Semejante respuesta. Habla del desconocimiento espiritual que tenía. Conocimiento en la letra, pero no en el espíritu de la letra.
Conocía que había un Dios, pero desconocía, no tenía una relación con ese Dios. Conocía que había un reino, pero no era parte del reino, porque no puede decir eso alguien que es parte del reino. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Tienes que volver a nacer, porque el que no vuelve a nacer en Cristo, necesitamos volver a nacer espiritualmente. El que no vuelve a nacer no puede entrar al reino de Dios. No puede. Entonces somos llamados separados, elegidos por Dios. Tú no estás aquí por casualidad. De antes que nazcas, el Señor ya tenía un propósito para ti. David, ¿qué dijo? Mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! O sea, desde el momento de la concepción, ahí estaba Dios. No es algo que viniste porque te invitaron. Dios te trajo aquí. Y tiene un plan y un propósito del cual, ahí te toca a ti lo que te iba a decir ahora. Tienes que pelear para que nadie te lo robe. Que nadie te lo robe. Mira, a veces la gente, ay, me ofendí. No me saludaron en la iglesia y me ofendí. Ahora me voy. No lo voy a seguir a Dios. Jesús derramó su sangre, hermanos, para que nosotros hoy digamos, me ofendí. Tienes que pelear por la salvación que te dio el Señor. No la regales, no la tires a la basura, porque Él pagó un precio altísimo. Fuimos llamados, separados, somos una nación santa, un pueblo adquirido, un linaje escogido, un pueblo comprado, no por el oro que tenía Dios, por la sangre del Hijo de Dios. Porque yo creo que Dios hubiera dado todo el oro que tenía, pero no alcanzaba. Ese no era el valor. El valor era el valor del Hijo, derramando su sangre para remisión de tus pecados.